Isaías capítulos 1 al 3. Comenzamos Isaías y al comenzar Isaías también estamos dando comienzo al conjunto de libros proféticos. Entonces, ¿qué es un profeta? Bien, pues un profeta proviene de la palabra hebrea que se dice Nabí y esta significa el llamado o el que anuncia. Y de estas dos palabras de la definición se puede sacar una más completa, que un profeta es una persona que es llamada por Dios para que anuncie el mensaje que Dios quiere transmitir al pueblo. Es decir, es como un intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces, entre las definiciones podemos ver, por ejemplo, nos cuentan que es un mensajero y un intérprete de la palabra divina, es aquel que es llamado por Dios y habla en nombre de Dios, es aquel que sabe y manifiesta hechos que son desconocidos para el resto de la humanidad. Y algo importante es que la autoridad del profeta reside principalmente en su relación con Dios y en el mensaje que debe transmitir. Esto lo podemos enlazar con la identidad fundamental que tiene un profeta, y es que el profeta sabe reconocer que es un mero instrumento, es decir, él sabe que sí, que él está hablando, pero no es él quien habla, sino Dios a través del profeta. Entonces, este tiene una convicción inquebrantable de que ha recibido una palabra de Dios y debe comunicarla, no se puede callar. He de comentaros que un profeta es muy distinto a un sacerdote. Por ejemplo, en la Biblia, en el momento en el que estábamos, un sacerdote era sacerdote de manera hereditaria, es decir, el llamado es hereditario porque Dios le dio este legado a los de la tribu de Leví, específicamente a Aarón y a su descendencia. Entonces esto era por herencia. En cambio, un profeta es un escogido, es alguien a quien Dios llama y le encarga una misión. De algo que hablan recurrentemente los profetas es del día del Señor. Y este día en concreto se refiere a cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia. Entonces, ¿cómo se reconocía o cómo se reconoce a un profeta que es auténtico, que realmente es un profeta y que está hablando en nombre de Dios? Porque ellos no podían modificar el mensaje que Dios les transmitía a su antojo. Eso es horroroso. Entonces, se reconocía primero viendo que se cumplía esa profecía y segundo, que la conformidad de la enseñanza fuese acorde con la doctrina ya vista. Es decir, no pueden hablar en nombre de Dios o no pueden decir algo que Dios ha dicho que es totalmente lo contrario. No pueden contradecir a Dios. Entonces, algo muy bonito que encontré investigando sobre qué eran los profetas es que la voz de los profetas es la voz de Dios y la voz de los que no tienen voz, de los oprimidos, de los marginados, de los explotados, de los pobres, del pueblo de la tierra. De modo que antes de pasar a hablar de Isaías, he de comentar que el conjunto de libros proféticos está dividido en dos. Y están los profetas mayores por un lado y los profetas menores. Los profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12 o también se les llama los 12. Y comentaros que sean mayores o menores no quiere decir que sean más o menos importantes. Simplemente se les denomina de esta forma porque su contenido es más extenso. No quiere decir que el mensaje sea más importante. Todos son importantes, todos los libros, pero se les llama así por su longitud. Entonces, ahora sí que sí, comenzamos Isaías. Isaías, un profeta que tenía muchísimas ganas de empezar a estudiar porque, para mí Isaías es tan importante ya que a través de él descubrí cuál era la vocación que Dios tenía para mí y porque es un profeta que cada vez que lo he leído me ha encantado y en época de Adviento se lee innumerables veces. Entonces vamos a conocer Isaías. Ya he leído un poco sobre Isaías, por lo que os comentaba, que en las misas sí que se suele leer con bastante frecuencia, pero pues aún no lo conozco de decir sé su historia o sé su llamado. Así que
el autor de Isaías se nos dice varias cosas. Primero, que generalmente fue Isaías quien escribió este libro, sin embargo, se ve que tiene autores diversos o sus discípulos que ampliaron o pasaron a escrito todo lo que Isaías les dejó, ya que vemos que este libro está escrito en diferentes épocas. Está dividido como en 3 partes, Isaías. La primera parte comprende del capítulo 1 al 39, que se le llama Primer Isaías, donde se nos dice que este libro sí que es más puramente escrito, por decirlo de alguna forma, por Isaías, y se llama Proto Isaías, escrito sobre el siglo VIII a.C. Luego, el segundo Isaías, que los autor o autores son desconocidos, y este se escribe sobre el año 550 y 538 a.C. y habla sobre los desterrados de Babilonia. Se le llama Libro de la Consolación o Deutero Isaías, y aquí trata temas de, pues como dice el título, consolación y la promesa de restauración. Este comprende de los capítulos 40 al 48, al 55. Y por último, habla del tercer Isaías o Trito Isaías, que este fue escrito en el siglo VI a.C. por un profeta desconocido en Judá, y esto fue después del destierro. Entonces, dicho esto, teniendo un poco de contexto, Isaías es el aporte más inspirado dentro de la tradición profética, y además el Nuevo Testamento cita a Isaías por su nombre más que a todos los demás autores proféticos juntos. Imaginaos la importancia. De hecho, podemos ver que Isaías predijo la cautividad babilónica tanto como para Israel como para Judá. Y no solo eso, sino que además de esto también profetizó el regreso de los exiliados y, si fuera poco, la venida del Mesías, que esto es muy fuerte, que 700 o más de 700 años antes de Cristo alguien predijese todo tal cual como iba a suceder cuando llegase Cristo. Entonces, Isaías significa Yahvé es salvación, y él nació sobre el año 765 a.C. Recibe su vocación profética sobre el 740 a.C. y lo que sabemos es que vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel. ¿Qué más sabemos de Isaías? Pues que él levantó su voz contra la corrupción y la idolatría de Israel, además de que fue un hombre culto e influyente en la corte de los reyes de Judá. De hecho, él estuvo 40 años de ministerio que fueron dominados por la amenaza del imperio asirio. Y, sobre todo, lo más importante, o una de las cosas más importantes, es que Isaías fue un gran hombre de Dios. Teniendo esta información, ya sí que sí, el capítulo 1, que nos habla de la primera parte del libro de Isaías sobre los oráculos anteriores a la guerra siro-efranita, empieza diciéndonos o hablándonos de una visión que él tuvo, y pensaba que era una visión de, pues como aparece en las películas, de que él ve lo que va a suceder tal cual en su mente, pero se ve que se refiere a una visión poética o una imagen retórica que él tiene de la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel y de Judá. De hecho, aquí se nos describe cómo está el pueblo. El pueblo estaba rebelado contra Yahvé, el pueblo no discernía, de hecho habían abandonado, despreciado a Yahvé, estaban confundidos, desconcertados, adoraban a cualquier dios. En resumen, todo un caos. Y cuando se refiere en este capítulo a la hija de Sión, es una personificación de Jerusalén. Y se nos cuenta que todo ha quedado en desolación, corrupción, ladrones, fraude, soborno. Pues imaginaos, así un poco para hacernos la imagen de cómo se encontraba el pueblo en ese momento. Imaginaos cómo estaba la situación, que aparece Dios hablando, diciendo que él estaba harto de holocaustos, de sacrificios,
Y aquí nos decía, no tolero vuestras falsas solemnidades. Se refería a esto, no que no le gusta que ofrecieran holocaustos, sacrificios, sino que lo hacían por hacer, sin ningún sentido, sin ningún significado. Eran como oraciones vacías, y lo que Dios realmente les pedía era un corazón transformado, un corazón sincero, hacerlo de forma sincera. Entonces, el objetivo que Dios tenía era que se lavasen, que se purificasen. Decía, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Como os comentaba, había mucha corrupción, se trataba fatal a las personas desfavorecidas, a los débiles de la sociedad. Entonces, a Dios esto no le gustaba, porque para Dios todos somos iguales y Dios nos ama, seamos lo que seamos. Entonces, lo que no podían estar haciendo es tratar mal a las personas, ya que lo que a Dios realmente le importa es cómo se trata a los demás, cómo tratamos a las personas. Él quiere lo mejor para nosotros y se refleja aquí. Él nos está aconsejando todo esto por nuestro bien, para que no haya ese caos. Entonces, de esto derivan unas consecuencias que se nos indican tanto si se obedece como si se desobedece. Y vemos cómo, de nuevo, Dios no desea en ningún momento el mal, Dios no desea en ningún momento destruir, sino que Él lo único que anhelaba era que se arrepintiesen. Él, a pesar de estar en el juicio, de que se estuviese realizando ese juicio, Dios mostraba su misericordia hacia Judá. Pero el pueblo no cambiaba, el pueblo seguía igual o iba peor. Entonces, aquí se nos muestra cómo Dios, de nuevo, en lugar de vengarse, lo que dice es: volveré mi mano contra ti y purificaré al crisol tu escoria. Es decir, en lugar de cargarse, por así decirlo, a las personas que eran impías, Dios no deseaba el mal ni para ellos. Dios lo que deseaba era purificarlos. O sea, Él nos corrige con cariño, que a pesar de que el castigo se nos puede hacer duro, esto es para que luego salgamos muchísimo más reforzados. Y esto es lo que diferencia a Dios de los hombres, que cuando Él nos corrige, cuando Él nos da consejos o nos advierte, todo lo hace con cariño, todo lo hace por nuestro bien, porque nos quiere y somos importantes para Él. De nuevo remarca que es aquello que Él quiere, que es la santidad, la equidad, el derecho, la justicia. Y pasamos, tras esto, al capítulo 2, donde se muestra otra visión que tuvo Isaías, no lo he dicho, pero es hijo de Amós. Y aquí nos cuenta, nos habla sobre días futuros, sobre el reinado del Mesías. Dice que el monte de la casa de Yahvé se afianzará, se alzará, confluirán a él todas las naciones, todas, remarco, y acudirán pueblos numerosos. De hecho, se nos dice que el Mesías juzgará, será árbitro, forjará, no levantará la espada nación contra nación. Nos está hablando en todo momento de ese futuro glorioso que tendrá Jerusalén. Y se nos habla también de un propósito. Nos dice, todo esto pasará para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Y se nos exhorta a caminar a la luz de Yahvé. Se nos exhorta, se nos anima a abandonar la arrogancia y la idolatría. Bueno, es que muchas veces hablo como si fuese para nosotros, porque esto también se puede llevar al día de hoy, pero aquí está hablando de que se animaba a abandonar la arrogancia y la idolatría y a buscar la paz y la justicia, sobre todo a esto último, buscar la paz y la justicia. Entonces luego nos describe el día de Yahvé y se nos dice: será humillada la altivez del hombre, la soberbia del hombre, y abatida la altanería humana. Solo Yahvé será exaltado aquel día. Los ídolos desaparecerán del todo. ¿Qué vemos? Que Dios es eterno, Dios siempre permanece, perdura, pero los ídolos es algo material, es algo que desaparece, algo temporal. Y se nos invita también a que pensemos mucho más en Dios y menos en el hombre. Luego,
lo que destaca este capítulo 2 es ese mensaje de humildad, de arrepentimiento y sobre todo confianza en Dios. Aquí vamos a ver muchos ejemplos de confianza en Dios y se ve en Isaías. En el próximo capítulo veremos cómo él confía plenamente en Dios. El capítulo 3 habla sobre la anarquía en Jerusalén, sobre esa ausencia de poder público, desconcierto, incoherencia, barullo. Y se les dice que el Señor Yahvé, Sebaot, el Dios de los ejércitos, Dios, va a privar a Jerusalén y a Judá, por ejemplo, de todo sustento y apoyo, de pan, de agua, de jueces, profetas, de valientes, guerreros. ¿Qué vemos aquí? El cumplimiento de lo que se dijo en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Es decir, Dios es fiel a lo que dice y no se va a contradecir. Entonces Él cumple sus palabras, Él cumple lo que promete. Y luego un versículo que he destacado es el versículo 15, porque dice, 14-15, Yahvé viene a juzgar a los ancianos y jefes de su pueblo. Dice, vosotros habéis depredado la viña, en vuestras casas se oculta el despojo de los pobres. Pero ¿qué os importa? Machacáis a mi pueblo y moléis el rostro de los pobres. ¿Y a qué se refiere con la viña? Lo descubriremos en el episodio siguiente. Ya concluye hablando de las mujeres de Jerusalén, el cómo se estaban comportando, pues que eran soberbias, que solo les importaba su apariencia, su imagen, que había arrogancia entre ellas y vanidad. Y concluye con la miseria que había en Jerusalén. Entonces, dicho esto, vemos que aunque Isaías está anunciando el juicio divino, aunque este libro lo está anunciando, mantiene en todo momento la esperanza de una restauración futura. Y esto era importante, porque tal como estaba el pueblo, con el ánimo que tenían, todo lo que les estaba sucediendo, hacía falta esa luz en medio de tanta oscuridad, ese mensaje alentador para poder seguir teniendo aunque sea un poco de fuerza. Por lo que esto ha sido lo primero de Isaías, la introducción de los libros proféticos. La verdad que es un mundo leer Isaías y me ha costado grabar el episodio porque decía, es que dice tanto en cada versículo que es imposible contaros todo. Pero lo esencial es que se ha podido, que tenía muchísimas ganas de empezar a estudiar este libro, de empezar a contároslo, de cómo lo voy entendiendo, lo que voy estudiando y también pues mis errores, porque espero que lo menos posible, porque vosotros me escucháis, pero espero equivocarme lo menos posible e intentar hablar lo justo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayas comprendido un poco más qué es un profeta y nos vemos en el siguiente episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.